Estrada Medina. Presente. Fernández Gómez. Presente. Flores Salazar. Gallegos Cruz. Maestro, ¿Flores Salazar sí lo dijo? Sí. Soy yo presente. González Trujillo. Presente. Hernández Ibáñez. Presente. Ibáñez Vázquez. Presente. Islas Antonio. Presente. Lagunas Garduño. Presente. López Bolaños. Presente. Luna Ilustre. Presente, profe. Montes Acosta. Presente, maestro. Ortiz Navarro. Pérez López. Presente. Pichardo Sánchez. Presente. Quevedo Mondragón. Presente. Quijas Ortiz. Presente. Ramírez Salcido. Presente, profe. Ricardo Cermeño. Rivera Rojas. Presente. Rivera Sánchez. Presente. Rodríguez Castañeda. Presente. Rodríguez Solís. Presente. Sánchez López. Suárez ¿Cuál la Flores. vacuna también, profe? Sánchez López. Suárez Flores. Presente. Tavares Montero. Presente. Tumalán. Presente, profesor. Vázquez Chávez. Presente, profe. Villanueva Bracamontes. Presente. Villegas Rivera. Presente. Muy bien. Profe, soy García Rueda, ¿cree que me pueda poner asistencia? Permítame. Sí, claro, gracias. García Rueda. Sí, así es. García Rueda. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profesor, disculpe, a mí no me nombró. ¿Quién es usted? Márquez García. Márquez García. Ortiz Navarro también, profe. Tiene puras faltas, Márquez García, la semana Sí, pasada. me comuniqué con usted por medio de WhatsApp ¿Y qué la pasó? semana pasada. Le comuniqué que me habían intervenido quirúrgicamente en la ¿Y el clínica lunes? 89. ¿Y el lunes? El lunes estuve conectada. Fue cuando dijo que iba a poner asistencia general porque iba a retirarse media hora antes. Ok. Que el martes, o sea, el día de ayer no iba a poder dar la clase y pues el día de hoy Así está el día. continúa. Ok. Sale y vale. ¿Quién más? Ortiz Navarro también, por favor. Ortiz Navarro. Sí, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo, profe, el lunes me tocó ir a la vacuna, pero no sé si le comentaron mis compañeros que... Ramírez Salcido. Ajá. Sí, tienes. Gracias. De nada. A ver, sí, dígame. Yo también el lunes tuve la vacuna, entonces no sé si le habrán comentado. López, sí. También, ya está. Gracias. Dale, vale. Yo también, profe, el lunes tuve la vacuna y no asistí. Rodríguez Castañeda. Sí, también tiene asistencia. Yo igual, profe. ¿Quién es yo? ¿Quevedo? Ricardo Sánchez. Y Estrada. También Quevedo, maestro, pero creo que yo sí la avisé un día antes o... También ya tiene. Estrada, por favor. Gracias. Estrada. ¿A qué grupo de vacunados tengo? Estrada, también ya tiene asistencia.
Ortiz Rivera, también fue a la maestro. vacuna. Puro inmunizado. A ver, Rivera. Rivera, también ya tiene asistencia. ¿Ok? ¿Quién más? Nombre. Ortiz también fue a la vacuna, profe. Ya no me podrán contagiar. A ver, ok. Subimos al tema, ¿sí? Del que estábamos hablando de la defensa de la Constitución, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Del tema? ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos en el control de convencionalidad. A ver, ¿quién lo está exponiendo? ¿Ustedes? Me toca también a mí. A ver, adelante. En el control de convencionalidad tenemos que es aquel estudio de la normatividad local para determinar si ésta es acorde a los parámetros de goce de derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales. Es decir, que existe una confrontación normativa donde se puede aplicar un tratado internacional si éste favorece más al representado en lugar del precepto de la legislación nacional. Permítame, ¿qué opina usted? México ha suscrito tratados sobre derechos de los migrantes. ¿Qué opina de la actitud que está asumiendo actualmente el gobierno mexicano respecto de los migrantes que van en tránsito hacia Estados Unidos? Pues la verdad no he leído sobre el tema, pero sé que mediante este control de convencionalidad se puede tomar lo que dice un tratado si éste favorece más a las personas en cuestión de derechos humanos. A ver, ¿alguien más que opine? ¿Qué opina al respecto? ¿México debería de bajar la cortina e impedir que ingresen migrantes en tránsito? ¿No será violatorio de derechos humanos el que les Sí, aparte de que sería un poco hipócrita, perdón la palabra, de nuestra parte, ¿no, profe? Porque de aquí también salen muchos migrantes a Estados Unidos. Aparte de que todas las personas tienen derechos, o sea. Sí, tiene razón, Citlali. A ver, Mario. No podemos detener el tránsito migratorio, ¿no? Lo que yo creo que sí debemos de hacer por ellos es al menos contabilizarlos en medida de lo posible. Son cientos de migrantes desaparecidos en el país, sumados a los desaparecidos de nuestros connacionales. Entonces, pues, siento que ahí estamos fallando terriblemente, ¿no? Es más peligroso para un sudamericano cruzar la frontera en Chiapas, que para un connacional cruzar la frontera en Texas o en Sí, ¿verdad? Caléxicos. Entonces, ¿y no le estaremos haciendo la chamba a los vecinos del norte con eso? Pues no, porque, bueno, yo considero que no, porque no toda la migración sudamericana en México obedece a migración transitoria. Muchos de ellos comienzan a quedarse en México, pues, lamentablemente hasta mendigar, ¿no? Pero pues no es transitorio su paso por ¿Será aquí. más positivo que negativa la migración? ¿O qué opina? Yo considero la migración como necesaria para la evolución social. Sí. Yo creo que no hay una sociedad que evolucione sin migración, ¿no? Allí está el descubrimiento de las Américas, que pues fue un tránsito migratorio al final de cuentas, ¿no? Nada más que ahí fue forzado, fue un encontronazo más que un descubrimiento, ¿no? De todas formas era una combinación de culturas. Sí, yo estoy de acuerdo también en eso, de que en un país de libertades no puedes bajar cortinas, ¿sí? Tienes que darle la importancia que merece el flujo migratorio. Los Estados Unidos pues los ha rebasado quizás esta situación, pero ellos son un pueblo de migrantes, totalmente, de migrantes. Y malamente pueden negarse a eso cerrando sus fronteras, como lo pretendía hacer el loquito que acaba de dejar la presidencia. Entonces,
creo yo que el desarrollo de todos los pueblos en buena medida se da en base a los flujos migratorios que refrescan a cualquier población y la enriquecen de alguna manera. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Quién fue? ¿Fernanda o quién? Yo, maestro, Sí. Belinda. Belinda. No, pues, mi comentario iba encaminado a lo que se planteó en un principio, de que en México es una situación muy crítica con los migrantes por las cuestiones de los grupos delictivos. Obviamente un país y sobre todo un Estado de Derecho que toma en cuenta o sea, como comentaba la clase pasada, apenas es naciente, pues claramente los derechos de las personas inmigrantes se ven vulnerados de una manera muy crítica, independientemente de su tránsito, se les vulnera pues gravemente, o sea, por ejemplo, los hacen hacer trabajos forzosos, encaminados a los grupos delictivos, como ya lo mencioné, la desaparición. Entonces, es una forma como de visibilizarlos e identificarlos, como decir, ok, son inmigrantes y poder ofrecerle las instituciones a lo mejor un auxilio, Efectivo, pues por el simple hecho de ser seres humanos. Claro. Nada más que México se ha caracterizado por ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Se desgarra vestiduras cuando le ocurre algo análogo a sus mexicanos en Estados Unidos, pero a veces somos peor en el trato que les brindamos a los que van en tránsito hacia la frontera. Entonces, sí, estamos pues en un lugar geográficamente situado en donde muchísimos extranjeros de diversas nacionalidades primero arriban a nuestro territorio, ya sea si vienen del sur a Chiapas, y si llegan en vía aérea, pues puede ser a Tijuana o acá a Tamaulipas, qué sé yo. Entonces, el problema también está en la zona fronteriza norte. ¿Qué hacen las autoridades allá con los miles de extranjeros que pretenden ingresar a Estados Unidos? ¿Sí? Ese es un problema serio y a México se lo están dejando. ¿Quién? Pues los vecinos del norte. ¿Sí? El problema es bilateral, me queda claro. O en fin, si nos asomamos cómo viven los centroamericanos o sudamericanos, habría que ir a ver en qué se les echa la mano por parte de los propios gringos para que sus nacionales no salgan a buscar nuevos horizontes, ¿sí? Que se arraiguen en su tierra. Sí, Fernanda. Yo tengo una duda, pero por ejemplo, hablando de nuestro país, de México, que ni siquiera tenemos oportunidades para los mismos ciudadanos en cuestión de, profesionales, de trabajo, etcétera. En ese caso, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo darle preferencia a un migrante que a tus propios ciudadanos? Pides limosna para hacer caridad, ¿verdad? Entonces, sí, es una situación complicada. Diego. Sobre eso, o sea, tiene sentido cuando se ve así, pero pues no por eso se le pueden negar los derechos humanos. No se puede. No es que demos preferencia, pero pues no podemos tampoco negar los derechos humanos porque pues no hay trabajo para los mexicanos, entonces pues golpeenlos frente a sus hijos en la frontera, pues no es justificable. Creo que das muy mala imagen y señal en el trato que les estás brindando a esta gente, que obviamente no están ingresando con pasaporte, ¿sí? No traen sus papeles, porque de ser así, viajaban en línea aérea y allá llegaban con su visa y todo. No, es gente que huye de sus lugares de origen por las malas condiciones de diversa naturaleza que tienen, de tal manera que los desafortunados son los que van por carretera, ¿sí? Y
caramba, pues parece que se les cargan todas las desgracias. Alejandra. A mí me parece un poco ilógico que Estados Unidos pida que en México reforcemos nuestra seguridad cuanto a migración, cuando no veo que le tomen la misma importancia también a la misma migración, el problema de migración que también tiene con Canadá, porque se habla muy poco de este tema. No sé si sea un poco de racismo o de exclusión que se tiene por parte de el gobierno de Estados Unidos, de echarnos a nosotros toda la bronca de que por nuestra culpa tienen un grave problema, cuando ni siquiera ellos buscan reforzar su seguridad en ambas fronteras, tanto en la sur, que colinda con nosotros, y la de norte, que colinda con la de Canadá. Porque también es sabido que en Canadá hay un gran problema de migración También. y pues no se modera. Y si a eso le añade lo que está ocurriendo en Afganistán, que miles de personas están buscando refugiarse en cualquier lugar que les dé acogida, entonces sí, pero yo voy a esto. No vas a resolver nada con bajar cortinas en tanto no resuelvas o ayudes a resolver los graves problemas que tienen en esos países para que mejoren las condiciones de vida y retengan a su población. Debe de haber una migración normal siempre, me queda claro, pero no en un éxodo completo de la población. No sé si me doy a entender, porque ya refleja situaciones críticas de vida en esos lugares, ¿sí? Debe de haber un flujo normal en todo el mundo de razas, de personas que se desplacen de un lugar a otro. Eso es un flujo natural y normal. Pero cuando esto se excede, cuando ya hay un verdadero éxodo, entonces hay que buscar resolver la problemática para evitar que fluya de esa forma. Por ejemplo, Haití. Hay miles de haitianos en Tijuana. ¿En qué condiciones han estado los haitianos? Económicas, sobre todo. ¿Verdad, Aide? ¿Estás atendiendo la clase? ¿Aide Rivera? Sí, maestro, aquí estoy. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? ¿De qué estoy hablando? Lo de bajar las cortinas ¿De qué estoy los hablando? inmigrantes. ¿De qué pueblo estoy hablando? Que hay miles de gente en no Tijuana. escuché lo último. Apague su pantalla y retírese de la clase, por favor. Gracias. Les decía, el problema está en resolver esa situación, ¿sí? Esa situación que es, de alguna forma, la causante del éxodo de migrantes y que nos ponen en una situación crítica. Y los norteamericanos no van a resolverlo con darle espalda y bajar cortina. Bajar la cortina no resuelve el problema. Insisto, nada más lo agrava en un momento dado, ¿sí? Entonces, esto de el convencionalismo, pues México se obliga en diversos tratados a respetar los derechos humanos de los migrantes, ¿sí? De ese flujo de migrantes normal y natural, pero también en las condiciones en que están llegando, pues van a poner en una situación más crítica al sistema. A ver qué pasa. Bien, continuamos entonces. Continuamos. ¿Quién estaba exponiendo? Yo, pero ya sigue mi compañero, creo, Mauricio. Ok, entonces que nos quede claro, el control de convencionalidad se refiere a que las normas y tratados que están en tratados internacionales también rigen en nuestro derecho interno, ¿sí? Y son susceptibles de acatarlas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, continuamos. ¿Le das a la siguiente, Cislali, por favor?
El concepto de control de convencionalidad y constitucionalidad en México. El concepto de control de convencionalidad encuentra su antecedente en el concepto de control de constitucionalidad, que consiste en hacer valer el principio de la supremacía de la Constitución a través de su defensa, para que los juzgadores no deban de aplicar normas que vayan en contra de ella. Es decir, verifican si las normas contradicen a la Constitución. El control constitucional también implica el deber de proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. El control de convencionalidad es un principio articulado con estándares y reglas provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer efectivos los derechos humanos. La interpretación y acatamiento de los instrumentos internacionales se ha establecido como obligatorio para los órganos jurisdiccionales nacionales, quienes deberán respetar los derechos humanos en acatamiento al principio de una pacta sunt servanda, de cumplir lo pactado en un tratado. Bien, aquí este control de convencionalidad se refiere pues a que si aquí no tuviste éxito en una demanda de amparo y protección de la justicia federal, agotando todo, y invocas violación a derechos fundamentales, puedes acudir al órgano externo que de alguna manera viene a ser un organismo de control de convencionalidad, como lo es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Tribunal o Corte Interamericana de San José de Costa Rica. La comisión se encuentra en Washington y la Corte se encuentra en San José de Costa Rica. Entonces, cuando un nacional no ve coronado sus peticiones de invocar la violación a sus derechos fundamentales y que no se le resarza esos daños ocasionados por el actuar de una autoridad, tiene la posibilidad de acudir primero a la comisión y ahí es una especie de cernidor, lo turnan a la Corte Interamericana y esta, siendo un tribunal de corte internacional, sus sentencias son totalmente vinculatorias y obligan al Estado al que se dirigen de alguna manera a resarcir y a modificar incluso su orden normativo interno para apegarlo a lo que establecen tanto la Constitución como los tratados. Ya les hablé del caso de las candidaturas independientes, ¿verdad? En materia electoral. Sí les hablé de eso, ¿no? ¿Recuerdan? ¿O no lo recuerdan? De Jorge Castañeda, quiso ser candidato independiente a la presidencia de la República cuando concluyó el mandato de Fox. Él había sido su secretario de Relaciones Exteriores y le dijeron, no al lugar. En aquel entonces no había todavía la defensa de los derechos del ciudadano a través de Tribunal Electoral y se fue al amparo en contra de la negativa a que lo inscribieran como candidato independiente y le negaron el amparo porque decían que los derechos políticos, para ejercerlos tenías que formar parte de un organismo político, partido político. Y en esas condiciones, pues no. Y lo atrajo la Corte, el amparo, y le dieron en la cabeza. Entonces acude a la Comisión Interamericana. Para esto, pues ya había pasado las elecciones y todo. Y había llegado Felipe Calderón. Pero la Corte resolvió que le asistía la razón al peticionario, en este caso al quejoso, de la violación de sus derechos fundamentales de carácter político, y dicta sentencia condenando al Estado mexicano a que en un tiempo determinado modifique toda su legislación a partir de la Constitución para dar acceso
a las candidaturas independientes. Entonces, quien abre la puerta a las candidaturas independientes mediante una sentencia emitida por un tribunal internacional fue este personaje. En lo sucesivo, a partir de con Peña Nieto, por ya la mitad del régimen, abrieron las candidaturas independientes y por eso vimos a candidatos independientes a la presidencia de la República como el Bronco, allá de Nuevo León, no sé si lo recuerdan. Entonces, ese fue un candidato independiente que ya lo contempla ahora tanto la Constitución como la legislación electoral reglamentaria. De ahí pues que, insisto, tardan mucho tiempo en esto del control de convencionalidad, más sin embargo, pueden ocurrir que con la sentencia que condene, traiga como consecuencia la modificación al orden normativo interno, como ocurrió en este caso. Bien, ya se los había comentado, ¿no? ¿O no se los había comentado? ¿No? No. Ok, bueno, ya lo tienen ahí, en su bagaje. Continuamos. El control concentrado de la constitucionalidad y convencionalidad de México. En nuestro país. Hay mucho ruido. A ver, alguien ayúdale a leer y apague el micrófono, por favor. Ayúdale, por favor. Yo le ayudo, está bien. Gracias. En nuestro país, el control de la constitucionalidad es generalmente asociado al amparo, el cual por sus características especiales se configura como un medio jurídico que simultáneamente limita o impide los abusos del poder y preserva el ordenamiento jurídico. Pensar en realizar algunas consideraciones sobre el control de la constitucionalidad en México implica retomar algunos conceptos básicos relativos a la Constitución y al significado de la defensa de la constitucionalidad. Un análisis realizado de la historia dice que quien detenta el poder quiere abusar de él y a desconocer los derechos de aquellos que están sujetos a su potestad. Bueno, son las tentaciones del poder, ¿verdad? A las que casi nadie se sustrae, el abuso. Bien, continuamos. Apague su micrófono, Cristian. Ay, perdón, le piqué al espacio para que no se me apagara y se me lo prendió. Ok. ¿Se sigue escuchando mucho ruido, profe? Diego, apaga tu micrófono. Gracias. El control del ejercicio del poder cuenta con 3 supuestos básicos. El primero de ellos es la existencia de un ordenamiento jurídico organizado jerárquicamente en cuya cúspide se encuentra la Constitución. El segundo supuesto resulta de la teoría clásica de la división de poderes elaborada por Montesquieu, quien pretende lograr un equilibrio y balance del ejercicio del poder mediante su división y repartición entre los 3 órganos. El tercer supuesto, de gran relevancia principalmente para el amparo, es el reconocimiento por los estados modernos de los derechos fundamentales de los individuos, derechos oponibles frente a la actuación del Estado, que podrían considerarse inherentes a la persona humana en virtud de su dignidad y autonomía personal. Pues sí, es importante que se entienda eso, mas sin embargo es más importante que así lo reconozca la autoridad, ¿sí? Es decir, sí, por el hecho de ser, qué bueno, pero pues reconócemelos, ¿no? Estás obligado a hacerlo. Bien, continuamos. Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en México. Artículo 1 y 133. Para poder hablar de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, es necesario hacer referencia al contenido del artículo 1, párrafo 3 constitucional que establece: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Muy bien. Seguimos.
Es así como surge la obligación de todos los jueces mexicanos de llevar a cabo las acciones adecuadas para el cumplimiento de dicho propósito. Esta obligación deriva de A. Las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. B. La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, principalmente el artículo 2, el cual establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, y el artículo 29, en cuanto a la obligación de adoptar la interpretación más favorable. Lo más favorable al individuo, ¿verdad? Sí, a la víctima podría decirse. Al individuo en general cuando haya un conflicto con una entidad pública, ¿no? Sobre todo. Ajá. Sí. Continuamos. Las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. Sígale. Y ya es toda la presentación. Ok. Bien. ¿Qué otro tema tenemos? ¿Quién sigue en la exposición? Ya sigue otro equipo. Creo que es el equipo 4. Sí, somos nosotros. Muy bien. Con el tema de juicio político. Adelante, Arad. Voy a presentar pantalla, profesor. Un segundo, por favor. Gracias. Adelante, Verónica. Es que me dice que no se puede compartir. Arad, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí. Cintia. Adelante, Cintia. Ah, no, perdón, profe, es que se me puso solo. Ah, es que como vi que levantó la mano, dije, a ver, vamos viendo. El juicio político es el tema, ¿verdad? Sí, declaratoria de procedencia. Ok. Está interesante estos dos temas. Adelante. Bueno, pues, nuestro equipo presentará, como ya lo mencioné, los medios de control constitucional conocidos como el juicio político y el de declaratoria de procedencia. Para entender, pues, lo que es el juicio político, podemos establecer como referentes históricos los que se establecían en Inglaterra como el llamado impeachment, allá por el siglo XIII-XIV, y que después fue adoptado por Estados Unidos. Ya De hecho, a Trump se lo hicieron y a Clinton, el impeachment. Al final, pues no pasó, no trascendió a más, ¿sí? Pero sí quisieron hacerles el juicio político. Sígale. Sí, es una figura del juicio político que después fue adoptada junto con lo que más adelante mencionaré por Latinoamérica, Argentina y México ya en el siglo XIX. Y en México, junto con esta figura, fue también tomada de España, de la figura del juicio de residencia, el cual en pocas palabras, pues era hacerle un examen o
Sí, examen a los servidores públicos ya una vez que terminan sus encargos para ver si estos habían obrado bien o mal. Sí, es que donde sea se desconfía de que el político no se ensucie durante el periodo en que está en vigencia, ¿sí? No se corrompa. Y en México, pues, ¿para qué les platico? Hemos vivido de una clase política en decadencia casi absoluta, se salvan unos cuantos, y ello es producto precisamente o mejor dicho, la consecuencia de las condiciones en que está el país, en buena medida se debe a esa clase política que ha sido una verdadera plaga, más que algo que contribuya a mejorar las condiciones sociales y económicas de un pueblo. Creo que hemos padecido más bien a una clase política de lo más nocivo en muchos casos. Y no se salva ni los estatales ni los federales, porque, repito, la corrupción ha sido galopante de arriba hasta abajo. Y esto, de alguna manera, ha impedido, ha frenado el desarrollo de un pueblo con tantos recursos naturales que no los hemos sabido aprovechar. Esa es la triste realidad. Podríamos estar en condiciones de primer mundo, pero lo que nos ha perjudicado en buena medida ha sido la clase gobernante, pero también de la clase gobernante tiene la culpa la propia sociedad. ¿Sí me doy a entender? Nosotros. Es decir, creo que a veces llego a la conclusión de que tenemos el gobierno que merecemos, porque no hemos sabido exigir lo que en derecho pudiera corresponder en el ejercicio de esta actividad política por parte de los gobernantes, de los tres poderes, insisto, ¿sí? México se encuentra en un atraso, en buena medida, por esa ineficiencia, en esa ineficacia de la clase política. Bien, hecho el discurso, seguimos. Muy bien. Sí, y la diferencia entre el juicio de residencia y el juicio político es que el juicio de residencia se hacía ya que una vez que terminara el cargo del servidor. En cambio, ahora el juicio político, como lo veremos más adelante, pues puede ejercitarse o llevarse a cabo durante el cargo y hasta un año después de terminado este. Es para inhabilitar del cargo al servidor público, ¿verdad? Muy sí, bien. es. Seguimos. Bueno, y como lo mencionó, pues la idea del constituyente era poder darle esa responsabilidad política, ya que se tenía la idea de que tras ese cargo tan alto que tenía, con sus facultades y su poder que se le asignaba, que los juicios o procedimientos comunes, pues podrían estos llegar a influirlos o de alguna manera, ya sea en el procedimiento en su sentencia. Entonces, para esto es el juicio político. Porque a mí me parece muy triste en el sentido literal, de que tengamos gobernadores privados de libertad, procesados por una serie de delitos. Oye, ¿no te enteraste en su momento cuando estaba este sujeto ejerciendo el poder? ¿Por qué no lo separabas del cargo? ¿Por qué a toro pasado? ¿Sí me doy a entender? Y les puedo enumerar varios, el de Veracruz, el de Nayarit, el de Tamaulipas, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué si eran verdaderos pillos en el ejercicio de su cargo, por qué no les aplicaron un juicio político? ¿Por qué no una declaración de procedencia para separarlos oportunamente e impedir que continuaran de rapaces, robando y corrompiéndose y haciendo desmanes? ¿Por qué? A posteriori, ¿sí? Sancionar.
¿Por qué no oportunamente? Porque ya cayeron de la gracia política y entonces sí todo el peso de la Procuración de Justicia. Qué lamentable. Oye, son 6 años los que están en el cargo. ¿No te diste cuenta a los 2 o a los 3 que se estaban enriqueciendo escandalosamente? Como para ver a un lado, ¿sí? Y a tiempo cortamos el cáncer. Pero no, aquí es a toro pasado. Es cuando nos vamos sobre de ellos. A Peña Nieto hasta ahora lo andan buscando, según eso, ¿sí? Es decir, te das cuenta apenas de que le entregaron 5 o 6 millones de dólares nada más por una chambita de Odebrecht. ¿De qué más pudo haber recibido? ¿Por qué en su momento no lo hicieron? Por toda la serie de complicidades que tienen a su lado de todos los poderes y nada ocurre. ¿Por qué no transparentar desde un principio de la administración todo lo que hacen para, si hay una irregularidad, a tiempo atacarla? Es todo a toro pasado. Ya pasó, ¿ya qué? ¿Sí? A lo mejor puede haber sanciones, pero pudiste haber evitado daños mayores. No sé si me doy a entender con eso. Si oportunamente haces valer medidas como la declaración de procedencia o el juicio político, separándolos del cargo oportunamente y no dejarlos que continúen haciendo sus latrocinios. No sé si me doy a entender. Entonces, esas herramientas no las hemos sabido o querido usar de manera oportuna, sino hasta que ya pasó el fuego, ya que se apagó, entonces sí. Entonces, creo que es lo que ha ocurrido. No se ha hecho valer con oportunidad ninguna de estas dos medidas, ni el juicio político, ni la declaración de procedencia. Bien, denle una leída a todo esto y nos vemos el próximo lunes. ¿Sale? Sí, muy bien. Estén bien. Buen día. Gracias. Profe. Gracias. Gracias, igual.